Sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 1 y de acuerdo a nuestra materia sobre elementos de la política criminal, estaremos teniendo un poco del contexto histórico que nos ha llevado precisamente a esta parte de la ciencia penal, donde se desprende el estudio sobre el delito, por cuestiones sobre la teoría del delito, las conductas, o sea, estas cuestiones que van teniendo ya en su conjetura un objetivo específico y por lo tanto vamos a ver este objetivo general de la política criminal. Yo presento esta manera de resumen que se entienda que es la ciencia que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente. E indican de manera sobresaliente que los campos de la acción de la criminología están consideradas en tres ramas: en la administración de la justicia, en el campo penitenciario y en la prevención del delito. Y de acuerdo a todos estos avances, por supuesto, tenemos que entender, ¿no?, cómo esta disciplina empieza a crecer y tiene distintas bases sobre nuestro estudio para poder desarrollarla. Esta disciplina de las ciencias penales abarca diversos saberes que se desprenden de actos emitidos y aplicados por el Estado, los cuales benefician al combate de la criminalidad. No obstante, la materia en análisis no solo contempla la represión del delito, pues también lo hace a través de la prevención, y esta puede ser general positiva o negativa y especial positiva o negativa, sin olvidar su singular manera de expresarse. En este mismo contexto, en consecuencia, la materia en análisis es abstracta y a primera lectura suele confundirse con el derecho penal o la criminología, a veces hasta con la sociología jurídica, por no entender las diferencias que radican en su ámbito de aplicación y su elaboración teórica, sobre todo en México, que ha sido poco explorada en comparación en otras ciencias. En la actualidad es vital el estudio de esta disciplina por el contexto nacional, que es influido por nuevas tendencias político-criminales que terminan repercutiendo en el sistema de justicia penal, arrojando resultados poco alentadores. De acuerdo a este contexto, nosotros podemos también analizar en distintos aspectos cómo nuestra sociedad ha venido evolucionando en distintos puntos criminales, es decir, hasta las formas de cometer los delitos, como el interés por cometerlos, la tecnología que está inmersa dentro del mismo. Así que vamos a tener como la base histórica correspondiente, que inicia con esta teoría determinista sobre Franz von Liszt. Este personaje nos deja precisamente una herencia, ¿no?, que empieza desde esta diferenciación metodológica que ya había hecho de facto por Franz von Liszt con su distinción entre el derecho penal y la política criminal, incluyendo el primero en la elaboración jurídica del delito y de sus consecuencias, y dejando para la última explicación causal y empírica de este fenómeno, aunque ocasionalmente se pronunció contrario a esta orientación filosófica y aún hoy es considerado partidario de un positivismo científico naturalista. De cualquier manera, esta clasificación, realizada tanto por la ciencia del derecho penal, influida por el neocantismo, de una parte por el positivismo naturalista, influido por Liszt, por la otra provocó también una división radical entre ambas formas de considerar los problemas jurídico-penales. A partir de aquí, la criminología y la dogmática jurídico-penal, o la política criminal y el derecho penal según la terminología de Liszt, hicieron su propio camino sin relación entre sí, como dos mundos diferentes que incluso hablaban distintos idiomas. La distinción entre el ser, el deber ser, la realidad y el valor, entre la esfera ontológica y axiológica, condujo a la ciencia penal, paradójicamente a una esquizofrenia científica, que en el caso de Liszt se muestra particularmente evidente. Para poder explicar esta contradicción es menester distinguir entre Franz von Liszt como dogmático penal y Franz von Liszt entre su rol de político dentro de la política criminal, ¿no? Es decir, que nuestro personaje fue uno de los más importantes especialistas en el derecho penal y política criminal a finales del siglo XIX en Alemania. En el ámbito del derecho penal fue un decidido
partidario del Estado de Derecho, considerando que el derecho penal debería ser una infranqueable barrera de la política criminal. Pero luego, en relación a la delincuencia habitual y la reincidencia, proponía fuertes medidas de inocuización e incluso la pena de prisión de duración indeterminada, que luego influyó notoriamente la política criminal del nacionalismo en esta materia. Es decir, que dentro de estas aportaciones también, a manera de resumen, podemos entender cuáles fueron estas obras o aporte al mundo jurídico del derecho penal, como bien veníamos haciendo la diferencia. Creó un sistema de enseñanza personalizada del derecho, particularmente del derecho penal, en seminarios, que eran reuniones una vez a la semana para discutir un texto que podía ser una sentencia, un nuevo texto de investigación u otros que podían tener interés para el estudio y análisis. Además, Frank von Liszt creó la lista criminal como disciplina científica, concibiéndola con el conjunto de criterios determinantes de una lucha eficaz contra el delito. Su punto de partida, como es sabido, era una concepción determinista del hombre, una visión del delito como reflejo de la peligrosidad del mismo, social e individualmente determinada, y una fe positivista en la cual de corregir los factores individuales por la psiquiatría o la instrucción y las estructuras sociales por la política social que conducen al delito. Por todo ello, su planteamiento de la política criminal empírica es expresión clara de la ideología terapéutica a finales del siglo XIX, en donde se parte del diagnóstico de la criminología empírica y se responde con la terapia de la penología, con el peculiar concepto de la misma que tiene el propio von Liszt. Ahora, la diferencia en lo que se determina entre Franz y el delito. Considera el delito como un ente jurídico cuya esencia consiste en una pura infracción a la ley penal, en una pura relación de contradicción entre el hecho y el derecho, y piensa que la pena es la retribución de la culpa por el delito cometido y una tutela del orden jurídico. Von Liszt integra la corriente causalista naturalista en la teoría del delito, a la que también pertenece Ernst von Belling, según los causalistas naturalistas. La acción es una causación, no evitación de una modificación de un resultado. El mundo exterior mediante la conducta voluntaria. Para von Liszt, la acción humana debe ser voluntaria, pero tal voluntad se refiere únicamente al movimiento corporal que produce un resultado material, donde solo existe una relación de causalidad entre este movimiento y el resultado material, el movimiento corporal voluntario, y resulta de un proceso causal ciego en donde no interesa el sentido fin de la acción. En estos puntos suponemos y vemos que dentro de sus aportaciones, Frank von Liszt realiza esta teoría determinista en cuanto a la conducta, ¿no? La conducta que puede ser tipificable, es decir, reconocida como delito, conocerla, estudiarla para entender la prevención y la peligrosidad que se puede enfrentar mediante la acción, ¿no? Estaremos hablando precisamente de otros puntos históricos en nuestra siguiente cápsula informativa. Gracias.